Entonces voy a considerar aquí un nodo. Y como estas dos resistencias, la de 10 y la de 6, están en serie, puesto que ya no está la resistencia de 8, entonces no considero al nodo C de momento y directamente, siendo este el nodo de referencia, tomaría este nodo como 5 voltios, ¿sí? Entonces aquí tengo mi nodo, que lo llamaremos 1, con voltaje V1. En ese nodo tengo 3 ramas. Y como hemos tratado siempre, vamos a hacer que todas las corrientes salgan del nodo, excepto obviamente donde hay fuentes. En este caso, como hay una fuente de corriente, la corriente del nodo ya está definida en sentido e intensidad. Entonces puedo ya escribir la ecuación de suma de corrientes. Nodo 1, tengo 3 corrientes. La que va para arriba sería V1 menos 5 dividido entre la resistencia que hay, que es la serie 610, ¿cierto? 16. Más la corriente que va hacia abajo, V1 menos 0 dividido 7. Y también positiva la corriente de la fuente dependiente, 2 y X. Y esto es 0. Bien. Ahora, como tengo una sola ecuación y 2 incógnitas, voy a hacer lo que habíamos visto en el caso de las fuentes dependientes. Generar una ecuación auxiliar o ecuación de control en la cual describimos a la variable de control. ¿Sí? En este caso describimos Ix. Fíjense que Ix no es más que la corriente a través de la resistencia de 7, tal como la hemos descrito aquí. V1 sobre 7, ¿cierto? Entonces no queda más que sustituir esta última relación en la ecuación. Voy a llamarla 1, a esta 2. Llevamos 2 a 1. En lugar de Ix pongo V1 sobre 7. Puedo aplicar el producto por el común denominador, que sería el producto 16 por 7, ¿sí? Entonces esto me da
7V1 menos 35 más 16V1 más 32V1 igual a 0. Y de aquí obtengo V1. Sobre el coeficiente de V1, ¿no? Que es 7 más 16 más 32. 48, 55. ¿De acuerdo? Pero 64 voltios. Con este valor de V1 ya puedo encontrar el voltaje que me interesa, ¿sí? ¿Se puede? Me interesaría saber cuánto es el voltaje en la resistencia de 6 primero, ¿no? Eso lo puedo averiguar fácilmente. El voltaje en la resistencia de 6 es el producto resistencia por intensidad. ¿Cuál intensidad? La que circula por esa rama. Como conozco V1, calculo esa corriente como la voy a marcar aquí para que no quede. Le voy a llamar IA. Entonces, IA es la diferencia de potencial. En un extremo tengo 5, en el otro tengo V1 sobre 16. ¿Cierto? 5 menos 0,64 dividido 16. 0,27 amperes. Como conozco la corriente, ya sé el voltaje. A este nodo lo voy a llamar ABC, que se llame D. Entonces, el voltaje de C a D es el producto resistencia por intensidad. 6 por IA. Eso da 1.62. 63 redondeado. 1,63 voltios.
Ahora me falta el voltaje de D a B. ¿Sí? O sea, el voltaje en la fuente dependiente. Ese voltaje lo podría ver como el voltaje entre D y el nodo de referencia, lo voy a llamar E. El voltaje de D a B lo voy a obtener sumando los voltajes de E más EB. ¿No? El voltaje de D a E es B1 y el voltaje de E a B es 9, ¿no? La resistencia por la corriente que es 2X. Pero como estoy yendo de E a B, entonces tengo que tomarlo con signo menos, ¿sí? 9 por 2X. Y X lo conozco, ¿no? Es simplemente B1 dividido entre 7. .09. Entonces, DB había sido B1 0,64 menos 9 por 2 por 0,09. ¿Sí? Entonces tengo ya conocido el voltaje de C a D. ¿Dónde está ese? Está aquí. Y el voltaje de D a B. ¿No? El voltaje de D a B lo hemos obtenido siguiendo esta trayectoria. DE más EB. Entonces, ahora no queda más que sumarlos. El voltaje de C a B sería voltaje CD más voltaje DB. Unos 63 menos 0,98.
0,65 voltios. Ese es el voltaje de Thevenin. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Sería 5 menos B1 sobre 16. ¿De dónde sale 16? ¿De dónde sale 16? De esta serie. 6 más 10. No, como no estamos tomando en cuenta esta rama, porque el teorema de Thevenin dice que debemos evaluar el voltaje entre los nodos de interés a circuito abierto. Entonces quitamos Rx y por eso no hay corriente por la resistencia de 8. Al estar abierto no hay corriente, de manera que el voltaje en la resistencia de 8 es 0 voltios. Significa que el voltaje que nos interesa, que es de A a B, como aquí hay 0, lo podemos trasladar a C. ¿Sí? En lugar de evaluar de A a B, estamos yendo de C a B. ¿Ya? Y lo hemos hecho por tramos, ¿no? Para determinar ese voltaje, hemos calculado primero la corriente que circula entre la fuente de voltaje y las resistencias de 6 y 10. Conocida esa corriente, hemos calculado el voltaje en la resistencia de 6. ¿Dónde está eso? Aquí está. Ese es el voltaje de C a D. Ahora, para evaluar de D a B, hemos seguido todo este camino. No se puede por la fuente de corriente debido a que no hay ninguna relación voltaje-intensidad en esa fuente. Por eso es que hemos tenido que pasar por las dos resistencias, la de 7 y la de 9. Bien, entonces ese es el voltaje T. Ahora, el problema más complicado es el de evaluar la resistencia. Yo creo que no elegí muy bien el ejemplo, pero para el efecto sirve. Entonces ahora lo que quiero es encontrar la resistencia Thevenin. El teorema dice que esa resistencia debo evaluarla en ausencia de fuentes independientes. Entonces voy a anular la fuente de 5 voltios. ¿Sí? Como es una fuente de voltaje, la voy a anular por cortocircuito. Y bajo esa condición, tengo que mirar desde los puntos A y B para determinar la resistencia, ¿no? Aquí el problema surge por la presencia de la fuente dependiente.
Entonces, una forma de hacer este cálculo consiste en crear, ¿qué dice mal ahí? Ahí. En incluir entre los terminales de interés una fuente supuesta, de manera que podamos relacionar en esa fuente voltaje, intensidad, ¿no? Y por ley de Ohm, el cociente voltaje-intensidad es la resistencia. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Primero, esta resistencia Thevenin, decíamos, es la resistencia entre A y B en ausencia de fuentes independientes. Independientes. Entonces anulamos la fuente independiente. Hacerlo así. Pero esto no anula a la fuente dependiente. Esta va a seguir. Bien, entonces anular la fuente independiente significa cortocircuitarla. Aquí tengo una resistencia. Aquí está la fuente, ¿cierto? Y en lugar de ella voy a poner un cortocircuito. Y ahora la tarea es observar desde los terminales A y B para encontrar la resistencia Thevenin. ¿Ya? El problema surge por la presencia de la fuente dependiente. Si no hubiera esa fuente, yo simplemente haría series paralelos y se acabó. Pero la fuente no me permite hacer eso. Entonces, solución a este problema es asumir la presencia de una fuente, ¿no? En algunos textos la llaman una fuente fantasma, que cae bien para Halloween. Entonces ponemos una supuesta fuente entre A y B, una fuente de voltaje, por ejemplo, y relacionamos voltaje e intensidad en ella para conocer el valor de la resistencia. ¿Ya? Entonces, en lugar de... Voy a borrar esto de acá, a ver si me permite. Parece que no. Un poquito. Bien. Entonces, en lugar de hacer la evaluación de la resistencia, voy a poner esa fuente aquí. A esa fuente la voy a llamar BX.
Entonces, asumiendo la presencia de esa fuente, voy a determinar esta corriente IX. De modo que, según la ley de Ohm, la resistencia Thevenin será Vx sobre Ix. Bueno, completaré el circuito con los valores. Esto era 10, aquí 6, 7. Creo que me estoy inventando. 7, 9, 8. Ah, perdón, no la voy a llamar IX porque ya tengo un IX aquí, ¿no? Se van a confundir el uno con el otro. Entonces la voy a llamar a la fuente de Z. De Z. Esta corriente y Z. Entonces, aquí tendré BZ y Z. ¿Estamos bien? Y lo que voy a hacer es tratar este circuito. Podría hacerlo por mallas o por nodos, ¿sí? ¿Qué me conviene, mallas o nodos? Creo que mallas, ¿no? Hagámoslo por mallas. Voy a aprovechar de la designación de IZ aquí y voy a usarla como corriente de esta malla. Entonces, esa es la corriente IZ que se va a vincular a través de la corriente de la fuente dependiente con la corriente de esta otra malla. Entonces, aquí tengo IZ menos 2IX. Y aquí tengo la corriente de esta malla, que puede llamarse I1. ¿Cierto? Y ahora escribo las ecuaciones de la malla 1 y de la supermalla que he conformado aquí. Esta es mi supermalla. Malla 1. Voy a empezar en este nodo. El voltaje en la resistencia de 10 es 10 y 1. En la de 7 tengo 2 voltajes debido a las dos corrientes. Uno es positivo
7 por I1, el otro negativo, 7 por IZ menos 2IX. En la resistencia de 6 también tengo 2 voltajes, ¿sí? Uno debido a I1 y el otro a IZ. 6 y 1 menos 6 y Z. Con eso ya llegué al origen. Esta suma debe ser 0. Hago lo mismo en la supermalla. Empezaremos en el mismo nodo de la malla anterior. Me muevo en sentido antihorario, ¿sí? En la resistencia de 6 tengo 6 y Z menos 6 y 1. En la de 7, positivo con la corriente IZ menos 2IX y negativo con I1. Seguimos la supermalla, ahora está la resistencia de 9. 9 y Z menos 2IX. Y ahora pasamos por la fuente, menos BZ. Y finalmente 8 y Z. Y eso es 0. ¿Estamos bien? Como siempre, cuando hay fuente dependiente, aparece una incógnita más. Entonces tengo que relacionar IX con las corrientes de las mallas. ¿Sí? Fíjense, aquí IX es la diferencia entre la corriente de esta malla y la de esta otra. Entonces esa es mi ecuación auxiliar. Y X es igual, en el mismo sentido va y Z menos 2IX. Y en sentido contrario va Y1. ¿Estamos bien? Entonces, en lugar de trabajar con I1 e IZ, que son las corrientes de las mallas, voy a trabajar con IX e I1. O perdón, IX e IZ. ¿Ya? Entonces me voy a quitar más bien a la variable I1. Para eso, de esta última ecuación, despejo I1. ¿Cierto? I1 va a pasar positivo a este miembro y X va negativo a este otro. Entonces me queda I1 igual a IZ menos 2IX más este otro 3. ¿Sí? Entonces reemplazo en lugar de I1 y Z menos 3IX. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Bien, entonces estoy reemplazando 3 tanto en 1 como en 2.
3 en 1. Voy a juntar un poco antes de hacer la sustitución. Tengo 17 más 6, 23 de I1. Ya, antes de sustituir entonces, sigo trabajando con 3. Perdón, con 1. ¿No? Con 1. 23 decía I1. Y Z tengo menos 7, menos 6, menos 13. ¿Y qué más tengo? Y X. Menos por menos más 14. ¿Hay términos independientes? No. Eso es 0. Lo mismo haré con 2. Y Z tengo 6 más 7, 13. 13 más 9, 22 menos 1. No, esto es BZ. 22 nada más, ¿no? 22 y Z. Y 1 tengo menos 6, menos 13, no hay más, menos 13 y 1. ¿Y qué más tengo? Tengo BZ. Puedo llevarlo al otro lado, ¿no? BZ. Además había un I1, perdón. Perdón, casi lo olvido. Al I1. ¿Cuántos I1 hay? Menos 6. Ya están, ¿no? ¿Qué es lo que me estaba olvidando del IX? De IX me había olvidado. 7 por 2, 14 negativo. Y aquí hay un 18. 18 más 14, 32. Ahora sí, eso es BZ. Bien, entonces, ahora sí voy a reemplazar 3, 1 y en 2. Un resultado muy complicado el ejemplito. Me pareció fácil. Disculpe, Dígame. ingeniero, el 8 y Z lo sumó. El 8 y Z, ¿lo sumé o no lo sumé? A ver, ¿cuántos y Z hay? Hay 6, 7, 7, 13, 9, más 9, 22, más 8, 30, ¿no? ya. Me faltó ese 30 y Z. Gracias. 30 y Z. ¿Lo demás está bien? Bueno, entonces voy a pasar, aunque no lo van a ver de inmediato, pero voy a pasar a otra página. Y en ella voy a hacer el cambio. Tres en 1.
En lugar de I1, voy a poner IZ menos 3IX. Entonces tendré 23 IZ menos 23 por 3, 69. Y X. Y no es más, ¿no? Lo demás sigue igual, menos 13 y Z más 14 y X. ¿Ya? Esto es lo que hice. Y también reemplazo 3 en 2. En lugar de I1, pongo IZ menos 3 y X. Entonces me da 13 y Z menos por menos más 39 y X. Y lo demás tal cual. Listo, ahora sí. Reducimos esta ecuación que se llame 4 y esta que se llame 5. Reducimos en 4. Tengo 23 menos 13. Son 10, ¿cierto? Y X tengo 69 y 14. Eso me da 55. Es relacionar IZ con BZ, ¿no? No era BX, era BZ esto. Porque apareció X. Ya. Entonces, de 4 puedo obtener IX y reemplazar en la ecuación 5. ¿Cierto? Podría simplificar dividiendo entre 5. Eso me da 2 sobre 11 y Z. Entonces, en la ecuación 5 voy a reemplazar esta 4. En lugar de IX pongo 2 sobre 11 y Z. Menos 13. ¿Dónde está la 5? Me falta reducirla, ¿no? Voy a reducir aquí al lado nomás porque ya no va más. 13 negativo, 30 positivo, eso es 17. Y Z. Y X tiene 39 y menos 32, 7, ¿no? Más 7 y X. Y eso es BZ. Entonces aquí es donde voy a reemplazar IX. 17
IZ más 7 por IX. 7 por 2, 14 sobre 11 IZ. ¿Cierto? Y aquí hago la suma. 17 por 11 más 14. ¿Cuánto es eso? $201, ¿cierto? Y listo, ¿no? Con eso ya puedo encontrar R Teveni. BZ sobre IZ. ¿Sí? 201 dividido 11. $18.27. Muy complicado el problema, ¿no? Bien, Un poco entonces, larguito. ¿qué me decía? La sustitución nomás un poco largo. La sustitución, ¿dónde? Muy cortado lo escucho. No, está bien nomás. Yo estoy viendo la letra. Ah, ya. Bien. Decía que esta es una forma de tratar el cálculo de la resistencia Thevenin. Otra forma es calcular, como hemos hecho, el voltaje Thevenin y por otro lado, calcular la corriente Norton. ¿Cierto? Entonces, teniendo el voltaje Thevenin y la corriente Norton, la resistencia Thevenin o Norton es el cociente de voltaje y corriente, o sea, voltaje Thevenin, corriente Norton. ¿Sí? No lo voy a hacer con este ejemplo porque está muy feo. Bien, entonces, 8:16. Tenemos un tiempito, lo dedicaremos a dudas que puedan tener para el examen. Nuestro examen es el viernes, ¿cuánto? ¿Viernes 5? El viernes que viene, ¿no? Sí, el viernes que viene, viernes 5. Me pareció don, ¿cómo se llama? Cadima. Hasta donde sé, no. No sé si Nada. no sé si uno de los compañeros sabe otra cosa. No, no No, aparece. todavía no apareció. Bueno, voy a intentar hablar con él otra vez.
¿Tienen alguna duda en especial con los temas del examen? ¿Qué temas van a entrar? Disculpe, ingeniero. ¿Cómo? ¿Qué me dice? ¿Qué temas van a entrar? Disculpe. Ahí, ¿cuáles son los temas del examen? Los anoto aquí. Los fundamentos, ¿sí? O sea, definición de intensidad de corriente, diferencia de potencial, potencia eléctrica. Después viene ley de Ohm, o sea, la definición de resistencia. Asociación de resistencias. Código de colores. ¿Qué más? Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff, los divisores de voltaje y corriente. Y finalmente los métodos de mallas y nodos. Ya, esos son los temas del examen. Teoría también va a entrar, ingeniero. Claro. ¿Qué es corriente? ¿Qué es voltaje? El tiempo límite de un parcial y sus preguntas, ¿cuántos serían? Más o menos. La duración del examen se estima en menos de 1 hora, pero lo van a hacer en 1 hora y media. Entonces, dispondrán de todo el tiempo que tenemos disponible en la clase. Ya, entonces habrán algunas preguntas cortas de teoría. Mayormente son falso verdadero o de selección múltiple. Y problemas que pueden ser de cálculo de resistencias en serie, en paralelo, cálculo del valor nominal de una resistencia, conociendo los colores de las bandas, un divisor de voltaje o de corriente, y 1 o 2 circuitos sencillos para resolver por mallas o por nodos. ¿No? Habrán posiblemente 2 circuitos. En uno de ellos solamente van a plantear las ecuaciones, no resuelven nada.
En el otro, en cambio, hacen la solución completa. Más o menos ese es el esquema del examen. Más o menos el práctico que les he pasado, el práctico 2, tiene problemas muy del tipo del examen. Para los códigos de colores, hay que tener la hoja correcta de los códigos. Claro, hoy yo ¿En el examen? les paso en el momento del examen, pero de todas maneras, tenganla a la mano, no hace. Por ahí, la que les pase no está muy clara, es mejor que la tengan a mano. Hay creo que de 3 y de 4 bandas salen las imágenes. ¿Cuál sería el correcto? La que vamos a usar es la de 4 bandas. ¿No? La que Ya, hemos gracias. visto, o sea, la decena, unidad, el multiplicador y la tolerancia, 4 bandas. Bien. Creo que ya no hay tiempo para hacer más ejemplos. Todavía tenemos la clase del lunes y la del miércoles, ¿no? Listo. Nos vemos el día lunes entonces. Vayan trabajando con el práctico. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hasta luego. ingeniero. Cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.